Gracias, Juan. Ahora tiene la palabra Pedro Crispín Torres Guerrero. Hola, ¿se escucha? Gracias. Hoy nos encontramos frente a un nuevo avance contra la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. De más está decir que este procesamiento está permitido de alguna manera por el oficialismo de la ciudad. El querer remover un monumento que es parte del patrimonio cultural de nuestra ciudad y de sus habitantes, medida que el gobierno nacional toma sin más argumento que lo político o lo ideológico, es seguir, porque esto ya se ha hecho en el pasado, es seguir entonces sembrando antecedentes que permitan volver a recrear momentos que no queremos en nuestro país. Como ejemplo, y acá lo nombraban las Nereidas, deambularon por infinitos lugares en la ciudad hasta quedar ocultas. Si hoy son nuevamente vistas, es más por el azar o por un negocio inmobiliario que permitió que estén en Puerto Madero. Aún así, están cercadas y vandalizadas. Aún así. Con este mismo argumento podrían, en el futuro gobierno de distinto color político, quitar la cara de vista del edificio de Acción Social o el monumento de Irigoyen, de lo que conocemos como la Plaza Lavalle. Creo que a nadie se le ocurre esto. Bueno, esto podría pasar. Seguramente, para que sea eso así, se debería tener una medida como hoy, solamente política y no cultural. Este monumento a Cristóforo Colombo se sitúa en ese lugar desde hace más de 90 años. Ha soportado, se dijo aquí, el bombardeo en el 55, un atentado explosivo. Y sin embargo, y a pesar del tiempo que ha pasado, esta figura intenta ser reemplazada por otra que tal vez tenga más que ver con una ideología o un ideario, como si eso simplemente me permitiera, me autorizara a hacer borrón y cuenta nueva. No con el arte, no con un símbolo de un pedazo de nuestros antepasados. La misma colectividad italiana, ya se dijo aquí, obsequió a nuestro país este monumento para el centenario de la Revolución de Mayo. Hoy queremos reemplazar esto con otro obsequio de otra nación, algo totalmente incoherente. Tan incoherente como saber que, les cuento, yo no soy italiano, soy paraguayo de hecho. Reivindico nuestro valor de los pueblos originarios. Y como los reivindico, entendemos en democracia y lo entendemos todos, para reivindicar un valor debemos reivindicar todos. Aquí nos quisieron vender algo como que tenía que ver con el equilibrio cultural. ¿Qué es eso? En democracia hablamos de igualdad, no de equilibrio. Y cuando hablamos de igualdad, hablamos principalmente por el respeto a los demás. Es por eso que estamos hoy aquí presentes. Voy a ser breve. Quiero contarles que, como hace 100 años dijimos recién, hoy se recibe de la donación de una escultura de Juan Azurduy por parte del gobierno boliviano, la cual habrá que respetar y en el futuro bregar por su preservación y cuidado. Queda claro esto. Por tanto, este precedente que queremos sentar me parece que no solamente es incoherente, es, en palabras de la doctora Carrió, estúpido. Para terminar, sabemos que también esto viola las constituciones de la ciudad y de la nación, algunas leyes que han sido refrendadas en democracia en nuestro país. Pero hay algo de lo que no se habla, apenas se tocó aquí, que tiene que ver con este acuerdo de Purria entre dos gobiernos que arman o hablan de un traslado. Yo les quiero contar que en ese lugar del cual se habla, que es enfrente al Aeroparque Jorge Newbery, hay una plaza. Esa plaza tiene un nombre. Se llama, para no equivocarme, Plaza Puerto Argentino. Lleva ese nombre porque allí mismo, en la Plaza Puerto Argentino, se erige un monumento a los excombatientes que trabajaban en lo que era la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Héroes de Malvinas que también ven cómo su memoria
es olvidada no por uno sino por dos gobiernos. En ella hoy podemos ver la falta de algunas de las plaquetas de los excombatientes y su deterioro. Nos preguntamos entonces si este es el mismo camino que recorrerá un monumento y símbolo que jamás debería haber sufrido las acciones que ya no se recuperarán. Es por esto y por muchas cosas más, quiero ser breve, pero no quiero dejar de decir esto, no al traslado, restitución inmediata del monumento a su lugar de origen y basta de destruir el patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires, que es la de todos los argentinos. Bueno, gracias Pedro de la Red de Acción Intercomunal. Ahora Marisa Gorgatelli. Tiene que apagar. Buenas tardes. Como argentina que nací y resido en Buenos Aires y como descendiente de italianos, repudio totalmente este atropello nacido del capricho de una señora y que se pretende convalidar por medio de un oscuro pacto entre los K y los PRO. Todo este procedimiento es una absoluta falta de respeto a las leyes, amparos y al patrimonio. Se dijo que el monumento a Colón estaba en peligro y eso no era cierto. Ahora está destruido. Se obró desde el desconocimiento absoluto de los principios internacionales de restauración de patrimonio y obras de arte, que ya expuso con total autoridad el arquitecto Magalani. El monumento, al igual que todos los demás de la ciudad, no es de la presidenta, es de la ciudad, y la Plaza Colón, donde está emplazado por ley, no es de presidencia, es una plaza pública de la ciudad. El gobierno de la ciudad y Mauricio Macri, como su jefe de gobierno, no ha sabido ni ha querido defender nuestro patrimonio. Por otro lado, se habla de colocar el monumento a Juana Azurduy en lugar del de Colón, por respeto a los pueblos originarios y tener con ellos una consideración y ponerlos en un lugar especial. El mismo gobierno que permite que los pueblos originarios estén sumidos en la más absoluta desprotección. El monumento no va a solucionar eso, no va a solucionar el hambre que están pasando, como en algunas provincias tampoco se lo censa para no tener que invertir las partidas, para no tener que darle dinero. Eso no se va a solucionar. Quiero decir también que el respeto y el honor son dos altos valores que nos legaron nuestros antepasados, los mismos que contribuyeron a la construcción del monumento que hoy está en este estado. Ni el respeto ni el honor se pueden comprar. Se ganan día a día con un proceder recto a lo largo de toda una vida sin renuncios y se pueden perder en un instante. Aquí, en el Congreso de la Nación, Supremo Recinto de las Leyes, les pido que no permitan que se lleve a cabo este atropello. Les pido a los señores diputados que cumplan con su deber honrando su puesto. Bueno, gracias Marisa. Ahora Graciela Ferro, arquitecta. Sí, buenas tardes. Bueno, yo acompaño en un todo lo expresado por el arquitecto Magadán, un profesional especializado en el tema durante muchos años y de altísima honorabilidad. Yo lo que quiero, sigo hablando y mencionando una frase. Estamos en presencia de genocidio patrimonial. Yo creo que tiene que estar internalizado en cada uno de nosotros, en los legisladores. Bueno, hoy estamos en diputados y no hay ninguna duda que estamos frente a un acto de genocidio patrimonial. Acá, con la excusa de la restauración, se procedió a utilizar una de las técnicas llamada desmonte, que significa destrucción. Esto lo estamos viendo. No es necesario ser especialista en el tema para darse cuenta. Entonces, que levantemos la bandera del genocidio patrimonial es muy importante, porque esa es la verdad. Eso es lo que han hecho con este monumento.
Entonces, yo lo que quería agregar es no repetir lo que acá se dijo con respecto al tema de la inversión llevada económica, que son más de 2,5 millones de dólares. Acá el doctor Maroco habló qué significa esto también, todos estamos hablando. Mientras se mueren niños por SIDA, por hambre, por desnutrición, pueblos originarios que están tenidos en las condiciones más muy infrahumanas, bueno, no vale la pena seguir agregando, pero sí es muy importante, me parece que hasta el momento no se dijo, es por un lado la complicidad del gobierno nacional y por el otro lado la complicidad del gobierno local, ¿no? En este convenio PROCA que han sellado a través de un convenio este genocidio patrimonial. Ya dijimos que había un acuerdo PROCA y eso se manifestó en la legislatura, por un lado, donde se aprueba el traslado, previamente se aprobó en senadores y también ahí vimos nuevamente el acuerdo PROCA. Y esta es la realidad, esto no se puede negar. Pero yo como profesional, lo que quiero del área de la arquitectura, lo que quiero agregar acá es el silencio, que en este caso es complicidad de los organismos profesionales, llámese la Sociedad Central de Arquitectos, llámese el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Esto es así. Silencio en este caso es complicidad, es acuerdo, nada más. Muchas gracias. Ahora Alejandra González, abogada de la Asociación Caballito Unido Medioambiental. Sí, buenos días. Y bueno, gracias por permitirnos poder estar acá, ¿no es cierto? A ver, yo represento esta asociación que es por el patrimonio y el medio ambiente. La asociación presentó en su momento, nosotros nos presentamos dentro de la causa como Amis Curiae, y se presentó un informe del perito ingeniero de reconocimiento internacional también sobre temas de estructura. Y ahí se puede demostrar que realmente su estructura no corría riesgo. El riesgo estaba básicamente en la punta. Tampoco había riesgo en su base y tampoco había riesgo en cuanto al tipo de tierra donde se apoyaba. O sea que no había fundamento para poder desmontarlo ni trasladar. Era toda una excusa. Más allá de eso, a nosotros lo que nos preocupa realmente, pero a mí me preocupa como argentina, me preocupa que me vengan a decir que una presidenta tiene derecho a todo, que no está limitada en sus funciones. La verdad que me preocupa el ser argentina y que me conozca como que somos argentinos. Yo desciendo de italianos, y por más que descienda de italianos, soy argentina. Y realmente esto es tristísimo. Es tristísimo este revisionismo histórico que hace que nos enfrentemos entre ciudadanos y que no seamos reconocidos como argentinos. Entonces, ¿qué tenemos que sacar? ¿Una nueva ciudadanía? ¿Tenemos que estar dentro de la República viendo cómo somos ciudadanos republicanos nuevamente? O sea, realmente esto es preocupante. Me preocupa el vandalismo edilicio. Nos preocupa cómo destruyen las casas patrimoniales, con un desprecio. La verdad, sinceramente, yo creo que nosotros expusimos en su momento todo lo que teníamos que decir y donde realmente creo que uno no tiene más nada que hablar, ya lo dijeron todos acá. A mí me causa una profunda tristeza, porque nosotros estamos hablando permanentemente sobre el patrimonio. La casa de mis abuelos fue destruida. Yo comencé esta acción una vez que vine del extranjero porque la casa de mis abuelos había sido destruida por un arquitecto. Muchos arquitectos no tienen trabajo sobre el tema de patrimonio. ¿Por qué? Porque dicen que justamente no les dan
como para poder vivir. Perdón, estábamos llenos de riquezas estructurales, llenos de riqueza patrimonial, pero parece que no se habla en ningún lado. Parece más importante el metro cuadrado dentro de la República o dentro de la capital que realmente las obras de arte que hay. La verdad es preocupante el tema. Yo lo único que sé es que nosotros comenzamos esta causa porque la casa de mis abuelos se había destruido. Era muy rica en todo y no pudimos salvar nada. Entonces esto es muy triste para todos nosotros. Gracias. Gracias, Alejandra. Y ahora Alicia Casia, presidenta del Círculo Católico Santa Lucía. Buenos días. Yo no voy a agregar mucho más de cuanto ya han dicho todos. En realidad yo represento un círculo que es el Círculo Católico Santa Lucía, siracusana. Somos descendientes de italianos y fundamos nuestra asociación en el barrio de La Boca, barrio de migrantes. Realmente nosotros vivimos la inmigración y la vivimos muy de cerca porque crecimos en los viejos conventillos de La Boca, ahí donde el gallego se peleaba con el italiano y el musulmán predicaba por otro lado, pero que en el momento de la necesidad compartíamos el pan. Sabíamos de solidaridad. Conocimos lo que era la discriminación. La segunda generación, nosotros nacidos acá, en los colegios nos llamaban los hijos del Tano, porque algunos términos en dialecto se nos escapaban. Pero crecimos en esas asociaciones que nuclean familias que en este momento están diseminadas por toda la República Argentina, del norte al sur, del este al oeste. Basta ver cada domingo cuántas fiestas de italianos hay. Nosotros somos aquellos que en este momento estamos colaborando con las Caritas Parroquial, con el barrio necesitado, con las nuevas inmigraciones, paraguayos, bolivianos, peruanos, que están llegando al barrio y les abrimos las puertas porque queremos retribuirle a este país aquello que en su momento nos costó tanto a nosotros. Hoy hablar de Colón me parecería como algo fuera de lugar. No tendría ni que siquiera que estar sobre esta mesa. El país está viviendo momentos muy difíciles, pero nosotros no somos soñadores ni gente que viene a hablar de un monumento, porque ya explicaron todos muy bien qué hay detrás de este monumento. Hay mucho de nuestra libertad, hay mucho de nuestros derechos, muchas cosas que nosotros tenemos que transmitir a la gente. Aquellos que se acercan a las asociaciones nuestras y nos preguntan qué pasa, porque a nosotros nos enseñaron que crecíamos con la cultura del trabajo. Para nosotros votar es un deber cívico. Nuestro voto no se compra con chapas, con madera, con zapatillas. No se compra con nada. Nosotros votamos por convicciones. El italiano, cuando va a votar, el viejo italiano, miraba si la lamparita de la esquina de la casa tenía luz o si estaba quemada. ¿Cuánto tiempo hacía que estaba quemada? Si pagaba los impuestos. Y a lo mejor cambiaba el voto, porque esa persona no había cumplido con lo que tenía que cumplir. Hoy, para ser breve, voy a terminar diciendo una frase que me duele mucho decir, pero pienso que debajo de los escombros del monumento a Colón están sepultados los votos de todos los que en este momento han arreglado entre gallos y medianoche la destrucción de nuestra historia y de nuestro patrimonio. En el momento de votar, en el caso nuestro, vamos a pensar muy bien en quién lo vamos a hacer, porque hoy sentimos que estamos siendo ultrajados, no solo por el monumento en sí, sino por todo lo que él representa para la ciudadanía, para el bien del país y para la individualidad de cada poder, porque el ejecutivo, el legislativo y el judicial son tres poderes independientes y aquí no lo estamos viendo. Gracias.
también le damos un minuto al diputado Sánchez que nos cierre si quedamos con 2 o 3 ideas y queremos también en 2 minutos decir que bueno, que no se, digamos, no hay que dar todo por perdido, como decía un polaco, un amigo polaco, ser optimista es ser un agnóstico informado. Podemos decir desde ese lugar que bueno, los derechos no hay que agradecerlos, sino que exigirlos, y una ley, lo bueno que tiene en democracia es que siempre son transitorias y contingentes. Yo creo que realmente esto que estamos acá reunidos, tenemos que salir con una agenda de politización que permita instalar un monosílabo en la ciudadanía. No, sobre todo en la ciudadanía de la ciudad. Pero ¿por qué Colón tiene que ver con derechos básicos como el derecho a pensar? ¿No? Esto, a pensar. La presidencialización del pensamiento no es algo democrático. Y entonces también ir en contra del patrimonialismo de las élites políticas que se apropian de los bienes públicos. Eso me parece que es un punto fuerte. Entonces yo quería decir que esto tiene que ser un punto de partida, pero no un punto de llegada, ¿no? Entonces también convocarlos a que esta es una etapa de un tema que me parece que es transversal y que tiene que ver con derechos básicos más que con cuestiones históricas. Es parte del presente más que parte del pasado. Esto lo digo para después, cuando ustedes terminen de hablar, darle la palabra al diputado Sánchez y cierra un poco algunas de las cosas que se han dicho. Así que ahora le damos la palabra a María Elisa Paella, representante de Unión y Benevolencia. Se escucha, hable fuerte y se escucha. Sí. Bueno, buenas tardes o buenos días. Yo represento a Unione Benevolenza, que es la sociedad italiana más antigua que tiene el país. Fue fundada en 1858 y es la primera fuera de Italia en el mundo, o sea que tiene cierta importancia. Yo voy a ser breve. Quiero contarles que en la sede de Unione Benevolenza es cuando en 1906-1907 se inicia, es decir, se da el puntapié inicial para hacer la colecta para construir el monumento. A partir de ahí se empiezan a agregar otras asociaciones como la Nazionale d'Italia, el Círculo Italiano, se empiezan a agregar y empieza la colecta. La colecta, los italianos que ponían, fue hecha por los italianos que ponían 50 centavos, 3 pesos, lo que tenían en el bolsillo en ese momento. Y se contrata al arquitecto Arnaldo Socchi, que fue el que hizo el monumento. Se trae el mármol de Carrara, él especialmente fue y eligió el mármol estatutario para hacer esta obra. Y resulta que después se inaugura el 15 de junio de 1921, y fíjense qué importante habrá sido que ese día se decreta feriado nacional. Concurre el entonces presidente Hipólito Yrigoyen, varias personalidades, personalidades que vinieron de Italia, especialmente para ese acto. Fíjense la importancia que le dieron a la construcción de ese monumento. Y resulta que después de unos años, casi 100 años, los descendientes de esos italianos nos encontramos con el monumento linchado. Es como decir, no estás de acuerdo conmigo, yo te lo rompo. Es como que si yo no estoy de acuerdo a lo que se realizaba dentro del Coliseo Romano, que mataban a los gladiadores, los leones, etc., voy y destruyo el Coliseo Romano. Además, tampoco se reivindica a los pueblos originarios destruyendo monumentos, destruyendo casas. No es así. Nosotros no estamos en contra de los pueblos originarios, tal vez así como dijo Chiesa, el ingeniero Chiesa, se podría haber puesto el monumento de Juan Azurduy cerca de donde estaba erigido el monumento a Colón. Sentimos nosotros una especial tristeza dentro de la sociedad italiana, que es la más antigua y de donde salió la idea y de donde se aportaron el dinero para hacer este monumento,
que estamos viendo que dicen que lo van a llevar a un lado, lo van a llevar al otro. Ahora, donde ellos dicen que van a ir frente al aeroparque, ahí tendrían que hacer un estudio de suelo, porque yo no creo que ese suelo aguante el peso que tiene el monumento, que tenía el monumento. Además, cuando se abre la caja esa del tiempo, había dentro entre las cosas que se encuentran, hojas y álbumes que correspondían a Unión y Benevolencia, y no se sabe dónde está. Yo el día pasado pasé y pregunté, y me dijeron que estaban en el Museo del Bicentenario. Voy al Museo del Bicentenario y nadie sabe dónde está, me dice no se puede. Es decir que nosotros bregamos y apoyamos para que el monumento se quede en el lugar, en la Plaza Colón, que tiene ese nombre desde 1894, pero la plaza se llama Colón. Lo que ocurre es que quieren reinventar la historia diciendo que Colón fue un genocida, que de los pueblos originarios, y se hablan tanto de los pueblos originarios, ¿por qué no se ocupan de llevarle algo a los que están en el noroeste? Que les roban las tierras, los matan de hambre. Eso es reivindicar a los pueblos originarios. Eso es todo lo que yo quiero decir. Gracias. Bueno, ahora Eda Cinarelli, periodista, Voce d'Italia. No sé si está. Sí. Bueno, yo me llamo Eda Cinarelli, soy jefe de redacción del periódico Voce d'Italia, que pertenece a los sacerdotes calabrinianos que se ocupan de migrantes, de todos migrantes. Bueno, come Voce d'Italia estuve coinvolta en esta historia desde el primer momento, cuando Basta de Demoler presentó el primer recurso de amparo. En ese momento con Alejandra González Camarasa me presenté para el CUMA como amigo oscuro. Entonces una historia que sigo desde el primer momento. En un primer momento el PRO nos apoyaba, después nos dio las espaldas. Y esto no fue agradable, fue muy feo, sobre todo para la persona que estábamos luchando. Y no puede ser que la política se reduca sola a un te doy, me das, a pactos económicos, que sea despojada de cada convicción y ideología. En relación al monumento, considero que el desmontaje, el desguazamiento del monumento son una expresión de una monarquía absoluta y no de una república, como dice mi amigo Marrocco. Y también pasa lo mismo con el caso Campagnoli. Entonces yo quisiera que, por la historia del monumento y el caso Campagnoli, la ciudadanía se diera cuenta de lo que pasa y que no votara más al frente o votara menos al Frente para la Victoria y al PRO. Y espero que ustedes, diputados, nos acompañen en esta lucha, que para mí es muy fuerte. Y también para los demás, para todos los componentes. Muchas gracias, Eda. José Serra, de la Asociación San Francisco de Paula. Bueno, yo lo que les pido es que no nos invada la nostalgia. Acá todos, desde hace mucho tiempo últimamente, estamos viendo todo lo que está pasando y hemos aprendido mucho sobre historia, sobre lo que hicieron nuestros antepasados, todo lo que vieron, y es innumerable la cantidad de cosas vistas, reales, que han hecho nuestros antepasados. Nosotros ahora tenemos que luchar tenemos un diablo enfrente que tiene distintas formas de hacer lo que quiere. Nosotros tenemos que identificar quiénes están de un lado y quiénes están de otro. Para eso sirve la Cámara de Diputados, para eso sirven las leyes, y nosotros tenemos que tratar de ver, porque todos los que están ahí son todos inteligentes. Lo que pasa es que utilizan la inteligencia en beneficio propio, en ser obsecuente con algo que no es la cultura italiana y que no tiene sentido común tampoco. Por eso yo, redondeando, no se puede hablar más de este tema, simplemente que les pido a todos que no perdamos las esperanzas. Este partido va con alargue y con penales. Tratar de utilizar todo este tiempo
tratado de utilizar todo este tiempo aprovechando todos los que estamos acá. Tenemos el sentido común. El sentido común está formado por la cultura propia de nuestros ancestros, por la educación que nos han dado en la familia, por la educación que ha estado en las universidades, en las escuelas. Este es un periodo de tiempo, como decía la señora, es un periodo donde nosotros tenemos que tratar de utilizar la inteligencia en sentido beneficioso para que los que nos ven después sientan que nosotros hemos hecho lo mejor que hemos podido para tratar de los que nos van a continuar la vida sea de felicidad, de inteligencia y de sentido común para todos. Muchísimas gracias y siempre adelante. Nos quedan dos expositores y va a cerrar el doctor Sánchez. Luis Roberto de Chaya, ¿puede ser que esté? Se retiró. Se fue. Entonces, el doctor Horacio Saboya, de abogado y miembro del Círculo Italiano. Bueno, ¿Está? Sí. Muchas gracias. Primero que nada, agradecimiento a invitarnos a hablar. En segundo término, adherirme a todo lo expresado, absolutamente a todos, tanto en lo que se dijo desde el punto de vista técnico y lo que se ha dicho desde el punto de vista emocional. Yo me voy a abocar al tema técnico-jurídico, más concretamente el expediente judicial. Soy uno de los 3 abogados amparistas. Repito que el Círculo Italiano, después de Unione Benevolenza, madre de todas las instituciones italianas en Argentina, después de la Nacional Italiana, el Círculo Italiano pasa a ser la tercera entidad con esas características. Pasando al tema en sí, tengo que comentar que la acción se inició contra los 2 estados, el Estado nacional y el Estado local. Y esto es importante por lo que sostiene en los últimos días el Estado Nacional dentro del expediente. Yo llego tarde hoy por haber ido a ver el expediente y ver el último proveído del día 18 de ayer. Hoy recién pasa a vista, es decir, a la vista del público. Digo, insisto, que son los 2 los demandados por distintos aspectos. Uno, por la destrucción operada. Otro, por pretender llevar el monumento a otro lugar, a otra ciudad. Y por último, para que sea restituido en el mismo lugar donde estaba. Esto en cuanto al Estado Nacional. En cuanto al Estado local, es por no haber hecho los actos necesarios para preservar de este vandalismo producido por el Estado Nacional. Pues bien, eso es lo que se pedía, pero ahora resulta ser que 2 demandadas se concilian en un punto: no trasladar el monumento, reconocer. Me olvidé de decir que una de las pretensiones en el expediente era que se reconozca que tanto el monumento como el espacio donde se encontraba era de la ciudad. Ahora, en este acuerdo, reconocen que no se lleva a Mar del Plata, sino que queda en Buenos Aires, que el monumento y el lugar pertenece a la ciudad, y por lo mismo, y esta es la novedad en el expediente, pretenden que la acción de amparo se torne abstracta. ¿Por qué? Porque los 2 puntos que ellos consideran sustanciales que se reclaman, que el monumento no sea trasladado y que el monumento es de la ciudad, entonces no tiene razón de ser la acción de amparo. Por eso insistí recién que iba más allá. La acción de amparo es para que quede donde está, se lo restituya en el lugar, se lo restaure y se condene
a volver las cosas a su estado anterior y, por supuesto, para que se establezcan las responsabilidades administrativas, civiles y penales si las hubiere. Con lo cual, mi último escrito es justamente que no se haga lugar a que el expediente caiga en abstracto, sino que se resuelva por todo lo que no es materia hasta ahora de reconocimiento. Y aquí viene el punto sustancial, algo tocado ya por el arquitecto Magadán. La acción comienza a pocos días, gracias a la intervención de Basta de Demoler, que nunca dejo de agradecer. Apenas se hacen los primeros actos de preparativos de el desmantelamiento. Eso está en los principios del año 2013. Casualmente, presenta la renuncia el presidente de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos. Porque justamente pidieron consulta a la comisión y el presidente no estaba de acuerdo. Estoy hablando, su renuncia data de marzo del 2013. Y desde marzo del 2013 hasta octubre del 2013, que por decreto firmado por el vicepresidente de la Nación, Vudú, el jefe de gabinete, Abal Medina, y un tercer ministro, Randazzo, se designa al nuevo presidente de la Comisión Nacional, Jaime Sorín, que no tenía antecedentes en este orden de cuestiones que normalmente trata la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos. Y de acuerdo a la creación de esa ley, de la ley de creación de esta comisión y de su decreto reglamentario, no se operó del modo que debiera haberse operado para tener un informe, aunque sea en octubre, cuando se constituye con su presidente y su vicepresidente Petrina, operar del modo que debieran haberlo hecho a los efectos de aportar al tribunal, como así lo requirieron expresamente, informes adecuados al tema. Lamentablemente, ni cuando se comenzó con las tareas, por eso quise establecer la fecha, ni cuando se comenzó con las tareas de preparado del desmantelamiento, que contemporáneamente se produce la renuncia del presidente, porque evidentemente es el arquitecto Repetto, que evidentemente estaba en contra a este proceso, ni durante todos los meses en donde se produjo la peor acción, la de demolición del monumento, que no tenía ni siquiera presidente la comisión, ni se constituyó, no pisaron el lugar. Ahora, tristemente, se ven otras renuncias de la comisión. No puedo asegurar, porque no he hablado con los miembros de la comisión renunciantes, pero es de suyo que el tema Cristóbal Colón ha traído ese colapso dentro de la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos. Desde la Carta de Venecia, 1964, que da nacimiento a ICOMOS, jamás se sugirió que para restaurar un monumento haya que destruirlo, demolerlo. En Europa, con el mismo material, mármol de Carrara, hay monumentos que tienen miles de años. Y no estoy agregando nada más, miles de años. Son anteriores a Cristo, algunos de ellos. Y ninguno de ellos fue necesario, pese a las guerras, 2 guerras mundiales, bombardeos, terremotos. Europa sufre terremotos. Jamás hubo que demoler para restaurar. Es decir, como síntesis de todo esto, tenemos la esperanza que el Poder Judicial se pronuncie
en el momento oportuno, tiene 5 días. Se agregó la cédula hoy, la hice foliar. El día 17 de junio, el gobierno de la ciudad fue notificado del traslado que se le corre en el juzgado, haciéndole saber que el Estado Nacional presentó el decreto de Macri pidiendo la aprobación por parte de la legislatura del convenio firmado el 26 de marzo. Vamos a ver qué dice. Pueden mantener silencio, puede decir que están de acuerdo con el convenio, o puede ser que, no sé, pero inmediatamente vencido ese plazo, estoy seguro que los 2 colegas que también me acompañan en el tema, vamos a pedir sentencia y tenemos sanas y legítimas expectativas, siempre y cuando no designen en los próximos días a un juez titular del juzgado. El juzgado no tiene titular, todos los meses hay un juez subrogante, pero podría ocurrir que en estos días designen un juez titular. Vaya a saber qué piensa ese nuevo juez. Pero de un modo o de otro vamos a seguir peleando para que el Poder Judicial establezca con justicia lo que es legítimo reclamo de las entidades, no solamente italianas, sino las de bien público como son Basta de Moler y el deseo de todos los ciudadanos argentinos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Horacio Savoy. Ahora le damos el cierre al diputado Sánchez y muchísimas gracias por venir. Realmente nos han dado argumentos excelentes para sostener el debate en la Cámara y por supuesto han surgido insumos para traer ideas un poquito provocadoras e inteligentes para instalar eso y obtener poder social si no tenemos poder legislativo y desde la sociedad presionar el sistema político. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia. La verdad que cuando veníamos del acto de conmemoración al general Belgrano con la diputada Carrió, me preguntaba de qué se trataba la actividad. En realidad la habíamos invitado, lo habíamos organizado con Carla. Carla se dedicó mucho más que yo a la organización de esta actividad, así que le quiero agradecer muy particularmente a ella. Y a Martín también. Me dice, se trata de una reunión de comisión de la Comisión de Legislación General que yo integro. Le digo, no, se trata de una reunión de participación y de escucha de personas, de hombres y de mujeres interesados en lo que nos pertenece a todos. Le decía, cuando llegamos le digo, mirá la cantidad de gente que hay, que no vienen a reclamar por bonos, no vienen a reclamar por un interés personal particular, vienen a reclamar por algo que es de todos y que viene siendo de hace muchos años. Alguien definió muy bien de qué se trataba. Yo fui anotando algunas cosas y se repiten algunos conceptos, porque la verdad que cuando peleamos por lo mismo parece que las neuronas de todos nosotros se van conectando. Esto es un acto de vandalismo cultural y no se lo puede definir de otra manera. Es un acto de vandalismo cultural inspirado por la venganza, inspirado por la ignorancia. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Muchos de ustedes ya lo iniciaron con un juicio de amparo, con insistencia judicial, con insistencia parlamentaria, sobre todo en la legislatura de la ciudad, mucho antes de que nosotros los legisladores reaccionemos, hay que decirlo, ni que hablar de que el Poder Ejecutivo de la ciudad intente reaccionar y ahora haya abandonado esta causa. A partir de lo que muchos de ustedes hicieron, nosotros como legisladores de la ciudad, yo le digo nosotros porque hasta hace unos meses fui legislador de la ciudad, logramos sancionar la Ley de Preservación e Integración del Patrimonio Cultural de este conjunto arquitectónico, de este monumento. Por supuesto, creíamos que iba a servir de un poco más de lo que hasta acá sirvió, pero por lo menos en este momento la legislatura trató de reaccionar.
Y les voy a contar una infidencia, la verdad que no fue idea mía. Vino una diputada del PRO y me dijo, Fernando, te pido un favor. ¿Vos podés presentar en nombre tuyo el proyecto para la declaración del patrimonio, para la integración del patrimonio? Por supuesto, le dije. Y le digo, pero ¿por qué no lo presentás vos? Porque el gobierno, el ejecutivo de la ciudad no quiere tener problemas con el de la nación. Entonces le dije, vos no te preocupes, yo lo voy a presentar, lo vamos a defender en conjunto y lo vamos a sancionar. Y la verdad que son personas, aún estando en el PRO, comprometidas, interesadas, que cuentan con las dificultades de estar en el espacio político en el que están. Nada más. Entonces yo le dije, no te preocupes, lo vamos a sacar. Y fue así que sancionamos la ley. Pero digo, como decía Carla, parece que las cosas están perdidas y no todo está perdido. Y en primer lugar porque la Presidenta de la Nación quiere por decreto hacer desaparecer una parte de la historia que ya lleva ya 500 años. Lo bueno de esto es que cuando se intentan estas acciones, que no sabemos si las van a llegar a concretar o no, la opinión pública, a partir del periodismo, del debate público, se interesa mucho más de lo que nosotros creemos. A ustedes les debe pasar, los llaman muchos periodistas para hacer notas sobre esto, los diarios se interesan sobre esto, y las preguntas son las que cualquiera haría para destruir la ignorancia. Es, diputado, ¿quieren sacar a Colón de la Plaza Colón? Sí. Diputado, ¿quiere la Presidenta ignorar por decreto a alguien que, como dijo el diputado Pitrola, es protagonista de su época, desde hace 500 años y forma parte de nuestra historia, de nuestra cultura? Sí. Diputado, la Presidenta de la Nación quiere hacernos confrontar en el presente con dos personajes de nuestra historia, que uno más reconocido que el otro, deberían tener su espacio público para que todos lo podamos mirar y pensar que somos. Sí, quiero hacer eso. ¿Nosotros podemos permitir que lo haga? No, no sé si vamos a impedir que lo haga, pero no podemos permitir que lo haga. Entonces, me parece excelente no solo la iniciativa judicial, pública y del debate, sino también la que Carla y Martín hoy nos proponen y nos invitan a hacer para que sigamos en esta lucha. Una de las preguntas que se hacía era, porque vienen las excusas y las mentiras, alguien lo dijo, creo que vos, no, lo queremos llevar a Mar del Plata. Y un periodista me dice, pero diputado, Mar del Plata ya tiene su monumento a Colón. Sí, ya tiene su monumento a Colón. Bueno, la Presidenta en el apuro pensó que tener dos monumentos en una ciudad y ninguno en otra, en la capital de la República, era razonable. Conclusión, a la estupidez hay que oponerle sensatez, convicción, conciencia de lo que somos. Digo, yo entre mis abuelos y mi bisabuelo sobre todo cuento con italianos, españoles, indios, nací en el Chaco, austríacos, ingleses. Entonces digo, yo tengo que defender todo eso. Y tengo que defender todo eso porque todo eso llegó hasta el presente, porque tengo que defender lo que somos todos nosotros hoy en el presente. Porque somos lo que construimos a lo largo de muchos años y somos todo eso. En tal caso lo que tendríamos que hacer es reparar algo que efectivamente no estuvo hasta acá bien hecho, que es la presencia pública, histórica y cultural de Juan Azurduy. ¿Merece su lugar en el espacio público? Merece su lugar en el espacio público. ¿Merece su lugar en algún billete o moneda, como se debatió en este Parlamento en algún momento? Y probablemente sí, merece. Pero eso se tiene que dar como reparación de lo que no fue, de lo que no estuvo debidamente reconocido. No, como bien vos dijiste, hagamos entrar a unos a la historia y saquemos a otros. De la historia no sale nadie. El que está, está y está para quedarse. Yo pensaba en la imagen que transmite el monumento y sobre todo la figura de Colón. La figura de Colón está mirando siempre hacia adelante, muy lejos. Y los próceres que están reflejados en los monumentos siempre están mirando hacia adelante y muy lejos. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que preservar. Esas personas tienen su lugar en la historia y tienen su lugar en nuestra cultura porque miraron adelante y muy lejos, con la cabeza de su época. No podemos juzgar la cabeza de su época. Sí tenemos que mirar si miraban hacia adelante y muy lejos. Si a la Presidenta de la Nación algún día a alguien se le ocurre hacerle un monumento, la van a tener que hacer mirando hacia abajo, porque no miró más allá que en su... de los años y de las formas en las que podía conseguir un periodo presidencial más. Y eso habla de su mezquindad. Nosotros tenemos que
como decía alguna vez Lilita, mirar lo que hicieron los próceres para poder por lo menos imitar con nuestro esfuerzo en algo, en el presente, lo que hicieron en su momento. Nosotros vamos a votar en contra, como dijo el diputado Pitrola, como dice Carla, como dice Lilita Carrió. Vamos a votar en contra como votamos en la legislatura de la ciudad. Yo no sé si nos van a alcanzar los votos o no, pero por lo menos vamos a dejar claro testimonio de que contra la ignorancia, contra la negación cultural histórica, contra la venganza estúpida, no vamos a oponernos a todo eso. Nosotros no queremos que nuestro destino esté inspirado en ese tipo de acciones, que nuestro destino esté inspirado en esa mirada adelante y a lo lejos. Eso es lo que queremos y eso es lo que vamos a hacer. Gracias.